México está ahora mismo en una encrucijada. Hay decisiones políticas de alto calibre, movimientos de miles de millones de pesos y, por supuesto, un clamor social por justicia que está enchocando. En este análisis lo que vamos a hacer es conectar los puntos para tratar de entender qué es lo que realmente está en juego para el futuro del país. Para darle sentido a este rompecabezas, vamos a seguir un mapa muy claro. Primero, nos vamos a meter a los pasillos del poder político. Luego, le seguiremos la pista al dinero. De ahí, veremos el eco que todo esto tiene en las calles, en la justicia y la protesta. Y al final, vamos a conectar todo con las presiones que vienen de fuera, del escenario global. Y con eso, nos haremos una pregunta clave. Ok, vamos a entrarle de lleno. La primera pieza de este rompecabezas es una batalla política que la verdad podría cambiar las reglas del juego democrático en México. Todo gira en torno a unas reformas que seguro han escuchado, el famoso Plan B, una propuesta que ha polarizado al país. Y aquí es donde se ve el choque de visiones. Por un lado, el plan propone que la presidencia pueda hacer campaña en su propia revocación de mandato y que ésta se junte con las elecciones, diciendo que así participa más gente. Pero, del otro lado, las críticas son durísimas. El primer borrador se olvidó por completo de la paridad de género, y lo que más preocupa a sus opositores es que el plan en general debilita las instituciones que deben garantizar elecciones libres. Para que nos demos una idea de qué tan tenso está el asunto, escuchemos esta cita del líder opositor, Alito Moreno. Cuando lo califica como uno de los retrocesos más graves, queda clarísimo que para la oposición esto no es un ajuste técnico, sino un riesgo fundamental para la democracia del país. Bueno, ahora pasemos a cómo todo esto se conecta con la economía. Dejamos por un momento el terreno político para seguirle la pista al dinero. Un tema donde unas cifras masivas y ciertas actividades financieras, digamos, cuestionables, están en el centro de la discusión. Ojo con esta cifra, porque es monumental. 1.4 billones de pesos. Esas son las ganancias que ha acumulado la banca en México en lo que va de este sexenio. Es un dato real, duro y contundente que nos hace preguntarnos de inmediato, bueno, ¿y dónde se está concentrando toda esa riqueza? A ver, que los bancos ganen dinero no es noticia. Lo que sí es noticia, y es un dato clave, es que la rentabilidad bajo el gobierno actual ha superado, y por mucho, a la de administraciones pasadas. Esto es un hecho que, de alguna manera, choca con la narrativa de que esta administración iba a ser distinta para los grandes capitales. Y en medio de todo este panorama, de pronto aparece algo bastante inesperado. Se crea una asociación civil, ligada a la figura del expresidente, con la misión de canalizar donaciones a Cuba. Pero lo que prendió las alertas no fue tanto su propósito, sino la increíble velocidad con la que se armó todo. Fíjense en esta línea de tiempo, porque es muy reveladora. En solo 48 horas, esta asociación pasó de no existir a tener cuenta de banco y permiso oficial del SAT para recibir donativos. Un proceso que para cualquier otra organización se tarda, siendo optimistas, más de 6 meses. Este milagro burocrático es atípico, por decirlo menos. Y ahí no para la cosa. Las banderas rojas se empiezan a acumular. El acta constitutiva no aparece en registros públicos. Se brincaron el requisito de tener 3 meses de operación. Incluso se reporta que algunos bancos frenaron transferencias por posibles inconsistencias. Y lo que más preocupa, todo el esquema recuerda mucho al llamado Operativo Carrusel de 2018, un caso ya documentado de triangulación de fondos. Ok, ya vimos el poder y las altas finanzas. Pero, ¿cómo se ve todo esto a ras de suelo? ¿Cómo reacciona la sociedad? Vamos a ver ahora la respuesta ciudadana y los focos de tensión que se están viviendo en el país. Este mosaico nos da una foto bastante clara de la situación. En Guerrero, tienes protestas de maestros paralizando vías clave. En Morelos, la violencia del crimen organizado le arrebata la vida a gente inocente. En Dos Bocas, un proyecto insignia del gobierno, un incendio levanta sospechas. Y en Coahuila, la herida de una masacre sigue abierta por la falta de justicia. Son distintas caras de una misma crisis social. Y en este contexto de inseguridad, de pronto, una captura de talla internacional. Cae en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, el Lobo Menor, presunto autor intelectual del asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. Que lo hayan capturado aquí en México subraya cómo las redes de crimen organizado ya no tienen fronteras. Ahora vamos a abrir la toma. Porque nada de esto está pasando en una burbuja. Hay que ver qué pasa afuera y específicamente cómo las presiones de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, están jugando un papel clave tanto en la economía como en la seguridad. Estamos en un momento crítico para el TEMEC, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Ya empezaron las mesas de trabajo técnico, que es donde se negocia la letra chiquita, esos detalles que pueden significar miles de millones de dólares para la economía mexicana. La presión es máxima. Y aquí es donde las piezas se conectan.
¿Se acuerdan que hablamos del dinero de los bancos? Bueno, pues la presión de afuera es real. La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, FinCEN, ya le puso la lupa a grandes bancos mexicanos, señalando operaciones sospechosas y pidiendo más transparencia. Esto nos regresa derechito al tema de las ganancias enormes y las dudas sobre su origen. Muy bien, ya recorrimos el poder, el dinero y la justicia. Ahora es momento de juntar todas estas piezas y ver qué imagen completa nos están mostrando. Lo que hemos visto en resumen es un equilibrio sumamente frágil. Por un lado, tienes al poder político buscando consolidarse, a veces a costa de las instituciones. Por otro, intereses económicos que generan fortunas bajo un manto de dudas. Y en medio de todo, una ciudadanía que exige justicia, seguridad y que le rindan cuentas. Es una colisión de fuerzas constante. Y esto nos deja con una reflexión final. Cuando el poder político, los flujos masivos de dinero y el reclamo de justicia chocan de esta forma, la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es la verdadera medida del progreso de un país? ¿Son las cifras económicas, la estabilidad política o el bienestar y la seguridad de su gente en el día a día?